Puericultura y Decoración Díaz, en la calle Encarnación número 3 de Trujillo. Tenemos una amplia gama de productos de puericultura de las marcas Yané, Nurs, Micul, Saro. Personalizamos sacos, fundas y bolsos para sillas de paseo. Visite también nuestra sección de colchonería en somiers y canapés con el 20% de descuento. Muebles auxiliares y sofás. Puericultura y Decoración Díaz en Trujillo. Buenos días, estamos aquí como cada viernes, las chicas del programa de familia, y en otras ocasiones se ha comentado que el tema de los abuelos, la educación de los abuelos con los nietos, pues tendríamos que tratarla, que verla. Bueno, pues ha llegado el día. Vamos a ver, algunas opiniones de algunos abuelos respecto al tema. Estamos en un momento donde los abuelos se quedan mucho con los niños porque ambos progenitores trabajan. Es necesario ya el que trabajen los dos, y algunas veces los horarios son incompatibles, ¿vale? Entonces, ¿con quién mejor que dejarlo que con los abuelos? Vamos a ver, la diferencia generacional entre ambos es la gran traba para el consenso entre los familiares en lo referente a la educación de nuestros hijos. La edad produce una curiosa clasificación de las personas en cuanto a las normas que se siguen o la cultura que entienden. Las personas mayores, al haber vivido otros acontecimientos históricos, tienen una diferente perspectiva de la sociedad y sobre todo otro tipo de educación, por lo que les cuesta mucho entender de manera abierta métodos diferentes. La personalidad de los individuos se va desarrollando según sus vivencias, evidentemente. Cada persona es ella y sus circunstancias. La personalidad de los individuos, como ya hemos dicho, va conforme a su vivencia, por lo que modificar los pensamientos entre generaciones es un proceso bastante costoso. Se puede hacer, pero es bastante largo. Este amoldamiento que ambas partes, padres y abuelos, tienen que hacer por el bien común del hijo / nieto, se hará más fácil llegando a una serie de acuerdos. ¿Este acuerdo cómo se llama? Bueno, pues se llama contrato familiar. Y un ejemplo de contrato familiar que puede arreglar esta situación puede ser, de una parte, los abuelos deben comprender que ya han sido y han ejercido de padre. El papel del abuelo tiene otro significado distinto al del educador principal, que son los progenitores. El abuelo ha de ser un compañero de juego, siendo más confidente, ejerciendo un rol relajado y no tan autoritario como el de los padres, a la vez que inculca valores y respeto. Deben enseñar, asimismo, la importancia de los padres en el ciclo de la vida, exaltando por su lado una comunicación más dispersa y amena. La respuesta más sencilla a cómo transmitir la educación que los abuelos quieren dar a sus nietos es siendo influyentes a través de los padres, ¿quién si no? Lo que prima en este campo es la relación que haya entre abuelos y padres, también como padres e hijos. Cuanto mejor sea esta relación, más fácil será la interacción indirecta entre estos abuelos y los nietos. Los vínculos en cadena son los que permanecen más a largo plazo, asentándose desde el inicio de la relación familiar. Además de la otra parte, los padres, en este contrato familiar que estábamos hablando. El hecho de ser los padres quienes delegan el cuidado de los nietos a sus propios progenitores, los abuelos, hace que tengan la obligación de escuchar lo que estos tienen que decir, sobre todo si son consejos o críticas constructivas que a los padres no nos gusta escuchar. La mayoría de las personas mayores en la actualidad manifiestan haber vivido en una época en la que no había una comunicación fluida entre estas generaciones. Quieren aprovechar el poder hablar con sus hijos para dar y recibir información que a ellos no les llegó. Una pregunta bastante común que se nos viene a la cabeza es: ¿con quién estás mejor? ¿Con los abuelos o en la guardería? Bueno, pues en lo general las dos partes de la pareja que tienen hijos suelen trabajar, por lo que encuentran la necesidad de un tercer apoyo que se ocupe de llevar y traer a los niños a la guardia o quedarse directamente con ellos. Las encuestas elaboradas en 2007 por el INSERSO dejan clara la realidad. Preguntadas 1.200 madres trabajadoras, responden que el 70% de las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuidan de sus nietos. La respuesta que sigue a la pregunta del enunciado, de lo que hemos dicho, de si los abuelos o la guardería, es sencilla. Se trata de adaptar soluciones a las diferentes necesidades familiares. ¿Cuáles son los problemas más comunes que surgen en la familia? Bueno,
falta de tiempo por el trabajo de ambos cónyuges, incapacidad económica para afrontar gastos de guardería, poca fiabilidad de personas externas, inseguridad de la educación que se les da a sus hijos. ¿Cuáles son entonces las carencias más comunes de los abuelos? Pues que se pasan el día solo en casa, no tienen ganas de nada por no sentirse útil, siente como la familia desconfía de sus habilidades. ¿Cuáles son las soluciones entonces? Bueno, pues encontrar una organización y marcar unas pautas en beneficio de toda la red familiar, contando los unos con los otros. Si se llega al acuerdo de que los abuelos se hacen cargo de los nietos, será mejor, como ya se ha mencionado anteriormente. Negociar en qué términos se van a ocupar de ello, el contrato familiar que se ha dicho. Como padres hay que tener en cuenta que hay abuelos que son más propensos a jugar o a las actividades de ocio. Hay otros que prefieren un papel más de supervisión o de acompañante sin más. En ambos casos hay que recordar que ninguno es mejor que otro, simplemente son diferentes. Desde luego, siempre favorece a los niños contar con figuras de apoyo, enseñanza y cariño que sean cercanas a ellos. Además, el cuidador de los nietos fortalece sus vínculos familiares desde muy temprano. Las relaciones entre padres, abuelos, nietos, siempre que sean saludables, son 100% beneficiosas. Y está comprobado que para las personas mayores poder ocuparse de sus nietos les hace sentirse mucho más activos y útiles como figuras de apoyo familiar. Digamos que es un beneficio a triple escala. Los abuelos, los padres y los nietos se benefician. Según algunos estudios realizados en numerosas familias, la figura del abuelo proporcionaba una función unificadora entre los nietos y la historia de la familia. También puntualizan de manera interesante que las abuelas son una fuente de apoyo moral para los nietos en edad adulta en casos de parejas divorciadas. Demuestran así cómo las abuelas hacían un claro hincapié en la libertad de la educación de padres a hijos más que de abuelas a nietos. Vamos a ver algunos papeles importantes que desempeñan los abuelos para sus nietos. Es un acompañante de juego. Los abuelos pueden comunicarse con sus nietos de una manera más informal que en tiempos pasados. Perdón. Es un contador de historia. A la mayoría de las personas les gusta contar anécdotas de su vida y los abuelos disfrutan muchísimo contando sus historias. Además, también los nietos disfrutan escuchándolo. También fomenta asimismo que los nietos conozcan a sus antecedentes familiares y sus raíces, desarrollando de esta manera una tolerancia por lo diferente. Es un canal también de padres e hijos. El abuelo puede ser el moderador de la familia, puede entender la relación entre padres e hijos de forma diferente al estar en una posición objetiva entre ambos. Es un defensor de los derechos. El apoyo emocional que los abuelos dan a sus nietos tiene un carácter muy fuerte y vinculante. Son una figura distinta a la autoritaria de los padres, ya que las obligaciones hacia los niños es diferente. Es un profesor de valores. Si confiamos en que nuestros familiares cuiden de nuestros hijos, será porque entendemos que la dirección en la que van sus consejos es la adecuada. Es un confidente también. Los nietos aprovechan la figura del abuelo para expresar lo que consideren secreto para sus padres. Es muy bueno para los niños tener a alguien cercano y de confianza para poder contar lo que no ven normal o simplemente lo que les parece diferente o divertido. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de la relación entre abuelos y nietos ya que son adolescentes. Y es que la relación familiar entre los mayores y los adolescentes es diferente por los cambios que experimenta el nieto en su paso de una etapa tan complicada como es la adolescencia. Para mantener una relación productiva hay que esforzarse y tener en cuenta unos aspectos básicos. La interacción que haya entre abuelo y nieto se puede modificar de forma positiva si se van creando situaciones que hagan que resulte beneficioso verse. Así se irán estableciendo nuevos roles que irán evolucionando de forma conjunta con la relación. Hay ciertos factores que influyen positivamente en el establecimiento de estos nuevos roles y favorecen una relación positiva entre ese abuelo y ese nieto adolescente, que son frecuencia de contacto, realizar actividades conjuntas. Normalmente el inconveniente es la falta de tiempo, pero sabiendo el beneficio que eso tiene a largo plazo, se deben buscar espacios y tiempo, valga la redundancia, para compartir. Modifican el rol de cada uno con respecto al otro. Si uno pasa a ser adolescente, lo ha de ser también con su abuelo, y este debe entender que su nieto ya no es un niño.
Y por último, es un apoyo para los momentos de crisis. Tanto uno como otro comenzarán a experimentar situaciones de cambio que pueden resultar difíciles para afrontar por el hecho de ser nuevas, sobre todo a nuestro niño adolescente, que no es capaz de abarcarlas todas a la vez. Una vez visto todo esto, hemos visto el papel de los abuelos, hemos visto la relación con los niños, con los niños ya adolescentes, con los padres, pero ¿qué opinan realmente los mayores? Bueno, pues hablando con un grupo de voluntarios de un centro de servicios sociales, se sacan una serie de experiencias, ¿vale? Con diferentes edades, además de estos abuelos. Tenemos a una abuela de 84 años que su frase es: he llevado a mis nietos al colegio porque trabajaban el padre y la madre. Ahora son mayores. Uno de ellos, desde que murió mi marido hace 5 años, se ocupa de mí como si fuese mi hijo. Le estoy muy agradecida. Otra abuela de 69 años que dice que su hija se trasladó a Zaragoza con su marido y su nieta. Han establecido que un mes se va ella para Zaragoza y otro mes viene ella hacia el lugar donde vive la abuela. Y así no pierden la relación. La abuela le da consejos, pero le dice que ya sabe cómo hacer las cosas. Ella quiere decirle las cosas como son porque a ella su madre no le expresaba sus ideas. Otro caso de otra chica de 69 años, señora de 69 años. Pues sí, dice, me quedé con el nido vacío, en cambio, es un cambio muy grande y no sentirse todo el día arropada. Bueno, pues mantener la relación con nuestros padres de una manera frecuente y provechosa hace que vean la evolución de la vida de una forma más natural y mucho menos dolorosa, ayudándolos y acompañándolos a que se encuentren de una manera muchísimo más productiva y va a hacer que mejore la calidad de vida. También tenemos otro caso en donde dice, mi nieta me abraza y me dice constantemente, Abu, te quiero. Es algo que me alegra y que me da fuerza. Y eso que ya no quiere jugar conmigo. Con su abuela sí, pero conmigo solo mismo. Bueno, pues ahí se crea un vínculo entre el abuelo y el nieto bastante importante, que lo que hace es fortalecer los lazos intergeneracionales y familiares. Otro caso más, tengo 3 hijos que son muy jóvenes, hay nostalgia de niños, pero en mi vida no me encuentro solo. Mis hijos me llaman feliz, lo veo como un signo de equilibrio y de igualdad. Bueno, en este caso, cada uno debe fomentar aquello positivo de la relación y hay que comunicar lo que nos parezca agradable y para que se produzca pues esa estabilidad en la estructura familiar. Tenemos muchísimos más casos, ¿no?, en donde se habla muchísimo de estos temas, pero creo que vamos a pasar a aquella parte que hacemos casi siempre en todos los programas, en donde realizamos una serie de preguntas y donde se contestan. Vale. En este caso son los padres los que preguntan y es en referencia evidentemente al tema de los abuelos. Tenemos una madre que vive sola, le han diagnosticado demencia cognitiva. Sabe que es progresiva, pero de momento se le olvidan cosas que no suelen tener importancia. ¿La puede dejar sola con los niños? Bueno, pues la demencia es una enfermedad que se puede desarrollar de distintas maneras y lo mejor es que acudamos a un neurólogo para evaluar el deterioro que tiene esa persona. Cuando una persona empieza a tener el principio de demencia, empieza a tener una serie de olvidos. Y entonces puede no ponerse las medias, perder las gafas, etcétera. Pero más adelante irá perdiendo esta memoria en una escala muchísimo más grave y con trastornos más importantes. Puede dejarse el fuego encendido o quedarse las llaves dentro de casa. Por eso, si los niños son muy pequeños, es recomendable que siempre haya un familiar para que supervise. Y si son mayores de 6 o de 7 años, no tendría por qué pasar nada. Simplemente también los niños harían otra tarea de supervisión de su propia abuela. Intentaremos evitar aquellas situaciones de peligro como la de cocinar o ducharse por si se cae. Tenemos unos padres que viven en la casa y están los abuelos, los padres y los nietos todos juntos y se sienten un poco incómodos al no tener la independencia que les gustaría. No son capaces de acostumbrarse a esa nueva situación
¿Qué es lo más recomendable para que puedan seguir haciendo cosas juntos y sigan disfrutando cada uno de su propio espacio? Bueno, está claro, ¿no? Hay que adaptarse porque hay un aumento de personas en la familia y, bueno, pues pierdes un poco esa independencia que tenía. Sería bueno que, por ejemplo, pues que tengan un cuarto con su aseo más alejado, en donde puedan establecerse por sus propios horarios y que sean un poco más flexibles y que, bueno, puedan utilizar las salas comunes y incluso para descansar, para que lean, para que se relajen, sin romper la dinámica familiar. Eso siempre que hubiese una posibilidad. Eso sería pues adecuado pues para que la convivencia dentro de la familia sea lo más adecuada. Tenemos el caso típico que hemos comentado antes, aquí no hay un contrato familiar evidentemente, y es que no llegan tanto padres como abuelos a un consenso respecto a los hijos con el tema de las rutinas diarias. Además, contradicen lo que los padres dicen y se pasan el día criticando lo que supuestamente hacen mal. Como no son los padres de su pareja, esta se encuentra en una situación bastante complicada por no saber hasta dónde les puede responder. Bueno, pues esto es muy típico y además es uno de los problemas más gordos que se suele tener con la famosa suegra. Bueno, pues en este caso habría que clarificar primero la propia pareja, porque muchas veces hay desacuerdos entre la propia pareja. Clarificar cuáles son las normas de casa, cuáles son los hábitos y las rutinas y transmitírselo a los abuelos, para que los abuelos entiendan que los roles son diferentes y los que mandan en la educación de los propios hijos son los propios padres. Y para que la convivencia sea adecuada hay que tener unas normas generalizadas en donde todos estemos de acuerdo y en donde todos podamos respetarnos unos a otros. En este caso, la autoridad sería por parte de los padres y los abuelos tendrían que ceder un poco en este caso. Vamos a ver ahora los nietos, que son los que preguntan, ¿vale? Pues, ¿por qué los demás niños ven a sus abuelos y yo a los míos casi nunca? Es una pregunta que hace un niño. Bueno, pues hay que explicarle a los niños que la frecuencia con la que se ve a los abuelos es diferente en distintos niños. Claro, no es lo mismo que tengas tus abuelos aquí en tu misma localidad que vivan a 1000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, hay que explicarle también que la calidad de esas visitas puede ser totalmente intensa. A lo mejor el resto de los niños pueden ver todos los días a sus abuelos, mientras hay otros que tienen que verlos solamente un mes en verano. Mientras en ese mes de verano disfruten y haya esa relación de cálida, familiar y empática, el cariño y la afectividad y el desarrollo de ese tipo de conductas familiares van a seguir siendo igual de efectivas que en el diario. Tenemos aquí a un niño que, bueno, su abuelo debe estar malito porque no puede moverse, ni le habla, y él no entiende qué es lo que le pasa. Además, su madre tiene que ocuparse mucho tiempo de él y a veces la ve llorar porque dice que el abuelo está enfermo. ¿Cómo sobrellevamos esto con los niños? Bueno, pues esto es difícil, sobre todo cuando los abuelitos se van haciendo mayores y a lo mejor hasta incluso están muy enfermos, ¿no? Es un tema que habría que tratar, una charla entera de radio, ¿no? Cómo aceptar la enfermedad e incluso el duelo del abuelo, ¿no? En este caso, los niños hay que explicarles, darles las explicaciones adecuadas de la enfermedad de su abuelo y que, bueno, si son muy pequeñitos se les puede decir que están durmiendo, que están descansando y para que se les pueda explicar pues esta situación y lo entiendan de la manera más natural posible para que no les haga daño y para que no les duela. Y posteriormente pues sería pues trabajar el tema del duelo y los sentimientos que se tiene hacia ellos. Por último y para terminar, tenemos a un niño o niña que dice que le gusta mucho estar con sus abuelos porque puede hacer cosas que papá y mamá no le dejan. Bueno, eso también es muy típico, ¿no? Bueno, pues eso, lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Hay que establecer unas normas con los abuelos, intentar llegar a un acuerdo en donde algunas cosas son intocables y otras no.
Está claro que con los abuelos también tienen a lo mejor esos momentos de diversión especial, que por eso son abuelos. Y creo que también habría que respetárselos a los abuelos, porque es una forma, digamos, de mejorar esa relación que tienen los abuelos con los niños, confidentes, secretos, en donde yo te dejo algunas cocinas que mamá no te deja, etcétera. Ahí está también lo bonito de ser abuelo y de ser padre, que todos hemos tenido abuelos y nos han gustado y nos han dado algún caprichillo. Pues sí, ¿por qué no? En fin, terminamos con el programa de hoy. Espero que les haya servido para bien, que hayan tomado sus anotaciones y hayan aprendido algunas cosillas más. Muchísimas gracias, Teresa. Y como siempre, el programa de familia está en la Mancomunidad los días diarios de 8 a 3. Gracias. Hasta el próximo día.